Hola, soy Jo García, soy sommelier Master Level Champán y me especializo en los vinos no tranquilos, los vinos con burbujas o vinos carbonatados. Hola, me llamo Ricardo Grelet, soy sommelier y hoy vamos a probar un vino espumante, para poder entender lo que hay en esa maravilla al interior de una botella. Hoy vamos a hablar de vinos espumosos, de champán y de esta botella que se llama Dumanyang. Esto es Catas Somm. ¿Qué hace un vino espumante? A ver, tenemos burbujas, que es lo principal. ¿Cómo conseguimos las burbujas? A ver, tenemos tres formas de obtener las burbujas. La primera. La primera es el método Champenois, que es el más antiguo. ¿Cómo es? Fermentamos, pero añadimos azúcar, levaduras y alguna mezcla de algún licor especial según el productor. Ya, pero nosotros primero hacemos un vino con variedades tintas o blancas. Claro. Y cuando tenemos ya un vino terminado, hacemos una mezcla de vinos que va a ser nuestro vino base. A ese vino base nosotros le agregamos levaduras y azúcar. Primero lo embotellamos. ¿Lo embotellamos? Lo embotellamos. Y luego añadimos para la fermentación y para obtener las burbujas el azúcar. Obtenemos también ahí este sello de la casa que puede ser... Va a ser el estilo que ellos van a El estilo y la levadura que también puede tener un sello distintivo. Que pueden ser naturales o no. Claro, exactamente. Muy bien. La dejamos en una botella cerrada que la tapamos con una tapa corona. Exactamente. Para que esa segunda fermentación se realice dentro de la botella y mantenga las burbujas, que es lo que estamos buscando. En este caso, el azúcar que activa la levadura es el que empieza a generar estas burbujas. Perfecto. Luego de eso, en un determinado tiempo, dependiendo de la denominación de origen, nosotros vamos a abrir esa botella para poder eliminar las levaduras muertas. ¿Eso se llama? Degüelle. Muy bien. Ya le podemos poner, ya vamos en el 4 asegurado. Ese degüelle, después vamos a poder rellenar esa botella con algo que se llama licor de expedición. Claro, en el momento de hacer el degüelle lo que se hace es congelar el cuello de la botella para no tener tanta pérdida de líquido. Se agrega este licor de expedición que en el fondo lo que hace es graduar la cantidad de azúcar según los dosajes. Para poder tener un estilo extra brut, Natur, ahí lo ponemos y bueno, hay mucho más dulce y varios más. Y dependiendo del país, como que aparecen varias subcategorías. Sí, la verdad es que sí, son bastantes. Yo diría que 7 es como el promedio en países. Pero en el fondo nos vamos de los 3 gramos de azúcar residual hasta un más 50. Es amplia la gama para poder entender. Es como diabetes efervescente. Más o menos. Entonces ya tenemos un vino espumante. Ahora, ese es el método tradicional. ¿Qué otro método hay muy conocido? Bueno, después tenemos ya el método Charmat, que fermentamos en tanque. Es lo mismo, pero dentro de un tanque. Es lo mismo, tenemos el mismo mosto que partiendo de que la uva para hacer los espumosos se vendimia mucho antes que el resto de los vinos, porque necesitamos un perfil de acidez bastante más alto para poder tener vinos que sean un poco más frescos y también que mantengan este carácter que les hace tener esta, en el fondo, verticalidad, que sean un poco más chispeantes, un poco más nerviosos, pero en el fondo se busca la acidez, una acidez alta. Por eso cortamos primero la uva. Entonces tenemos cosecha más fría, pero volvemos a tener un vino base, una segunda fermentación. De ahí fermentamos en el tanque. Caso de Charmat. Bueno, el Charmat lo podemos hacer de distintas formas. Tenemos un Charmat que se puede fermentar desde 1 mes hasta 3 meses y de ahí pasamos a una categoría que es más alta, que pueden ser 6 meses, 8 meses, y ahí hablamos de Charmat lungo, que en el fondo le da al perfil de la botella una burbuja un poco más acabada, un poco más fina, con un poco más de mousse en boca. Yo, para hacerlo más fácil de entender, cuando hablamos del método tradicional, el método que por accidente lo descubrió un señor que se llamó Don Periñón en algún minuto, aunque nunca lo terminó de perfeccionar, hasta como lo conocemos el día de hoy. Hay otro que es bastante más genérico, y con genérico no hablamos de malo o bueno, hablamos de otra manera de hacer los vinos, que es el método Charmat. Y si no, tenemos algo bastante más básico que se llama inyección. Exactamente. Que es básicamente una botella a la cual le inyectamos anhídrido carbónico. Los 3 métodos de producción de los vinos espumantes. La degustación de espumantes es distinta a la degustación de vinos blancos o tintos o de otro tipo de vinos. Los espumantes generalmente en nuestro país se servían en esta copa. Una maravilla que a ti te encanta, Jorge. Me encanta esta copa, sí, es para hacer eso, súper pesado. Bueno, la verdad es que esto es el producto muy, muy antiguo. En cuanto a cristalería, esto ya creo que su supervivencia va a ser la cristalería hoy en día.
Pero tenía una función y la función era que cuando se hacían los primeros espumosos o los primeros champán, se hacían como los petnat. Eran muy sucios, tenían bastantes borras y mucho sedimento. Mucho sedimento, y el objetivo de esto era en el fondo no tomarse los sedimentos al tener esta anatomía larga. Como dice la Jo, el gran cuento era que al tener tanto sedimento, con esta copa alta permite que decanten hasta la base y nosotros poder disfrutar del vino en la parte superior sin tomarnos ese sedimento que era desagradable. Hoy día, con los niveles de tecnología y limpieza en la producción de vino, tanto espumante como vinos tranquilos, nos permite poder eliminar ese riesgo y ocupar copas que permiten una oxigenación mayor del vino para poder disfrutar mejor de sus aromas. Así que si tiene esta copa, bótela. Empieza a tomar en copa normal. En copa normal, sí. La verdad es que la cristalería tiene igual bastantes temas. Por ejemplo, la copa se descompone de 3 partes, que tenemos una base, un tallo y el cáliz. Como dice Ricardo, necesitamos una superficie de contacto más amplia para poder canalizar todos estos aromas, pero también es importante la densidad del cristal y es la delgadez, porque al tener una copa delgada o una copa técnica, lo que tenemos es una disipación en boca. Cuando tenemos estas copas que son gruesas y tienen resalto, la conducción del líquido no es vertical, entonces no es la misma experiencia. Y lo pasamos peor. Y cuando aquí a los únicos que les pagan por tomar es a nosotros. Entonces usted que compra su botella, disfrútela más. La degustación de espumante siempre es interesante ver la burbuja. Recuerden que a veces la burbuja, por una copa mal lavada o que esté húmeda, puede ser inhibida. Eso significa que puede incluso no presentar burbuja. En el caso de copas adecuadas, bien limpias y de buena manera, como la que tiene Jo al frente, fíjense que la burbuja sale desde el centro de la copa hacia arriba, haciendo orlas o una especie de curva, formando una burbuja que se llama corona en la parte superior. Eso es sinónimo de buena calidad. Pero también hay un pero ahí. Dígame. Y es que muchas de las copas, que generalmente la gente cuando compra una copa no la revisa, y hay copas que tienen conducción de burbujas, tienen puntos efervescentes láser en la base y eso te da una conducción de burbujas en cadena que a veces no es lo real de un producto. La mentira está en la industria de las copas. Específicamente, champán es una denominación de origen que corresponde a una zona geográfica protegida por un conjunto de leyes, donde se regula variedades, tipo de vinificación. O sea, el territorio principal. El territorio, sí, esa es la geografía. Geografía. Y de todas maneras, la manera de producir el vino. Específicamente hoy tenemos con nosotros champán Dumagnan, que es un champán genérico. Claro, es un grower champagne, no son las grandes marcas o tan conocidas que conocemos, tenemos montones de productores y dentro de esto están estos pequeños productores, que este es uno de los casos que tenemos acá. Para ti, ¿qué debiéramos encontrar aromáticamente cuando hablamos de champán? A ver, acá tenemos un producto que tiene un añejamiento de 4 años sobre el IAS, entonces necesitamos obtener, o sea, lo que deberíamos tener en nariz es un poco más de complejidad, que en el fondo es la nota de bollería o la nota de panadería, además de la fruta, que siempre con esta mezcla que es Pinot Noir, Pinot Meunier y también Chardonnay en partes similares en 33, 33, 33, debiéramos tener esa nota equilibrada también de las manzanas. Hay estilos, este es un estilo oxidativo porque también hay estilos reductivos, pero esto claramente es un estilo oxidativo, tiene ese olor de las manzanas maduras. Y un poquito confitada, yo creo que está. Yo creo que si alguien ha hecho alguna vez tarte tatin, que es un postre típico clásico francés con mantequillita, manzana, como bien asada, yo creo que está en ese estilo de todas maneras. Sí. Ahora, cuando buscamos en boca, debiéramos buscar un poco más de acidez. Generalmente cuando nosotros hablamos de este tipo de categoría, hablamos de dulzor más bien bajo y acidez marcada, que es lo que se busca sobre todo en la champaña. Probémoslo. Bueno, para mí, creo que lo primero es consecuente con la nariz. Totalmente. Donde está ese carácter oxidativo, donde la manzana está notoriamente marcada, pero mantiene cierto nivel de acidez que resalta después de 4 o 5 segundos. No sé si resalta como gran descriptor, pero sí característico creo que la champaña. Sí, tiene estos picos de acidez que en el fondo te dan un retrogusto bastante más largo de lo que nosotros
estamos acostumbrados a tomar con los espumosos nacionales. Tiene un perfil de acidez muy distinto y también el perfil de entrada en boca es distinto. Es bien especial. Cuando nosotros tomamos espumantes del resto del mundo y tomamos champaña, generalmente en la champaña se nota ese frescor, que en los espumantes, no digo solo nacionales, sino que digo del resto del Nuevo Mundo, nos cuesta encontrar. Para mí un champán agradable, un champán para el consumo diario, un champán no de larga guarda, sino que más bien de consumo más bien inmediato, valga la redundancia. Sí, de todas maneras. Como ya es oxidativo y es un non-vintage, no tiene añada, entonces y tiene un proceso de fermentación bastante larga, lo ideal es consumirlo prontamente. Creo, y curiosamente, que con platos fríos, pero con grasa, que puedan competir con esa acidez, podría ser entretenido, como por ejemplo charcutería básica. Sí, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho a mí, que lo encuentro muy entretenido, street food. Trabajar fritura, textura, le dan un... Comida china, por ejemplo, de arrollados primavera, guantán, soya. Porque es la versatilidad de la burbuja que te aguanta un sinfín de tipos de mariaje, incluso hasta carnes. Vamos por esa carne mongoliana. La categoría de espumantes en Chile, antiguamente, yo soy más viejo que tú, hace unos 25 años atrás, se restringía en un 90-95% al consumo de fin de año. Celebraciones de cuarto medio, celebraciones de Navidad, celebraciones de Año Nuevo. Se empezó a hacer este cambio cuando una bodega chilena empezó a hacer una ocasión de consumo en las terrazas, formulando también que sirve para coctelería, que puede ser una instancia un poco más descontracturada, con, no sé, música en vivo, en el fondo haciendo una especie de after. Haciéndola cool. Claro, haciéndola cool. Eso era al principio y como la hora del aperitivo. Ya no era la celebración, sino que era el aperitivo. Juntémonos a tomar una copita. Claro, se cambió de cierta forma que este tipo de celebración tan encasillada que estaba y ahora se le dio un toque más moderno y así ha ido evolucionando en los años. Ahora se trata de ver de forma distinta, se ocupa... Por ejemplo, afuera se trabaja con sistemas de embajada y se le da un giro más gastronómico a este producto. Y en el fondo es también tomar grupos de cocineros que puedan cocinar para una botella X de champán. O un estilo. O un estilo. Y esto se enfoca también al arte, a la moda, muchas cosas más. Hay que acordarse de algo, que a veces en una categoría, no en una marca, sino que en una categoría, bien digo, hay distintos estilos dentro de ella. De los más frescos y ligeros, de los más complejos y estructurados, o de los más sobrios y a lo mejor de guarda, o que requieren una ocasión más de celebración justamente, o de conocedores. Los espumantes hoy día nos permiten tener frescos ligeritos de aperitivo, rosados, que pueden ser para una entrada con marisco, blancos o quizás con algunas variedades más tintas que le den un poco más de estructura de peso, que incluso pueden acompañar hasta carnes rojas, cordero algunos de ellos. Ya esta señorita iba a hacer una vendimia en Cruz, pero la tiene media perdida, pero yo creo que por ahí puede encontrar algo similar y de todas maneras ya con mayor nivel de dulzor, quizás para postres, ensaladas de frutas o incluso un bajativo para aquellos que no quieren un destilado. Las grandes diferencias de espumante como categoría. Está la champaña que ya hablamos, Francia, región de la Champaña. Son 7 variedades, pero básicamente son 3 las que se utilizan en el mundo actual. Bueno, y últimamente una más. ¿Cuál? Voltis, hace alrededor de 2 años, que es una especie de clon, bueno, el cambio climático y todo obliga a tener otro tipo de plantas que sobrevivan en realidad a la falta de agua y el clima. Y ahí se integró Voltis como una nueva cepa autorizada y bueno, todavía no hay cosechas ni vinificados y las grandes marcas la verdad es que se niegan un poco a meterlo dentro de sus mezclas, pero porque todavía no hay rendimientos de estas plantas. Súper importante recordar que en la Champaña, en la región de la Champaña no se permite regar. Por lo tanto, el equilibrio que requiere una parra en términos de suministro hídrico debe ser por lluvia, por garuga o por rocío. No se puede regar. Por eso es tan complejo el hacer efectivamente espumante en esa zona. Todo lo que son los Asti, Prosecco, Franciacorta, que son denominaciones más pequeñitas italianas para poder producir vino espumante. Cava español, una de las pocas que son denominaciones móviles hoy día.
porque no solamente era en el Penedés como era antiguamente, sino que hoy día está en toda la península ibérica. Hay harto espumante que probar. Muchísimo. Bueno, también lo que se está haciendo en Inglaterra también es distinto. Yo creo que parte como lo que se está haciendo ahora en champán va a terminar por cambio climático haciéndose en Inglaterra. Y no nos olvidemos del Sec alemán, que es otro más que es interesante en eso. Claro, ahí netamente cambiamos de cepa muy radical y nos vamos a Riesling. Como todo lo alemán. Exactamente. Dumanjan, ¿dónde la podemos encontrar? A ver, esto es de Champán Chile. Este es un chileno que le encantaba tomar champán y vino a Chile después de pandemia o en pandemia y lo encontró en el supermercado, obviamente. Y tomó este proyecto como bandera nacional de acercar al consumidor chileno a tener algunas alternativas francesas de buena calidad y buen precio. Precio súper abordable. Sí, súper abordable. Para hacer champaña. Exactamente, para estar, o sea, para tener una denominación de origen al alcance de todos. Y bueno, tiene esta etiqueta y algunas otras más, pero esta está interesante. Disfruten con una copa, en todo momento. Entendamos que la champaña es el rey de los vinos, o la reina de los vinos. Cualquier persona que quiera comenzar a conocer la champaña, creo que es un error partir por grandes marcas como Dom Pérignon o como grandes reconocidas en el mundo entero. Creo que esta es una buena alternativa para poder comenzar a entender la diferencia que hay entre champaña y vino espumante. Exactamente, es un producto bastante amigable, es un producto fácil de entender para un consumidor que recién está partiendo. De un precio abordable. De un precio abordable, pero también hay que masificar el consumo y en el fondo desclasificar que el champán, el espumoso son productos de celebración. Esto va perfecto con una copa al almuerzo, incluso en un brunch. En el fondo es un producto tan versátil que acompaña a tanto tipo de gastronomía que lo podemos ocupar en cualquier minuto. O sea, no es necesario estar de cumpleaños, de aniversario, es algo que si te da calor después de la piscina te lo puedes tomar. O que sea Navidad. Claro, o que sea Navidad. Y bueno, no echarle helado de piña, pero en el fondo es eso, claro. Ojo que más allá del ponche a la romana, que es el clásico chileno, digamos, pero yo creo que hay coctelería que sí puede aceptar algo espumante, como puede ser el típico mimosa, que es con jugo de naranja, o si no el Bellini, que es con jugo natural, idealmente jugo natural, de durazno blanquillo o durazno plátano, como le llaman también de alguna manera. Esto es Catas Son, siempre buscando un producto específico para que lo puedas conocer y lo puedas probar.